Bienvenidos todos nuestros televidentes, seguidores en las plataformas de Reporter Channel y todos los medios que nos reproducen nuestros contenidos. Aquí estamos en esta siguiente emisión del programa Héroes Secretos. ¿Quiénes son nuestros héroes secretos? Son todos los integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Colombia, la Agencia de Seguridad del Estado, que fue disuelto, esta institución fue disuelta y que hoy sus integrantes, todos los que fueron detectives, investigadores, nos cuentan su historia. Como todos conocemos los hechos, el DAS se disolvió y hoy esta experiencia está acumulada en la mente y en los archivos de miles de detectives que durante mucho tiempo estuvieron combatiendo el terrorismo con escasas condiciones, con limitados recursos, y de esa manera llegaban a los campos y a las ciudades, a las zonas más difíciles, a las zonas más hostiles, para buscar restablecer el orden y mantener la seguridad. Por eso, recordar todas esas experiencias que vivieron nuestros héroes secretos es uno de los propósitos de este programa. Pero aparte, ellos están aportando verdad hacia toda esa arremetida del terrorismo durante muchos años. Cómo combatieron el terrorismo, cómo hicieron investigaciones, cómo lograron conocer mucho más allá de lo que estaba ocurriendo para preservar la seguridad nacional. Así que hoy vamos a hablar en este grupo de héroes secretos, vamos a tener a un grupo de especialistas que estuvieron dedicados durante muchos años a la protección de dignatarios. Se entrenaron, tuvieron ataques, tuvieron emboscadas, tuvieron enfrentamientos, les hicieron seguimientos para proteger ellos la vida de políticos, de sindicalistas, de gente de distintos niveles a las que para protegerlos tuvieron que poner en riesgo su propia vida. Por eso es un honor, un gusto para mí estar aquí haciendo este programa, haber logrado construir la confianza con este equipo de ex investigadores, de ex detectives, de ex protectores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Tal vez los hombres con mayor experiencia en el sigilo, en el seguimiento, en la búsqueda de objetivos de alto valor que hoy queremos que el país y el mundo conozca para que se valore ese trabajo. Y lo más importante, hacer memoria. Los hemos invitado a ser parte de la construcción de la memoria histórica del país, porque si hay un grupo de colombianos que tiene toda la información de los hechos de cómo fue evolucionando el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, el crimen organizado, de los que hoy incluso están haciendo política, llámese M19, FARC y todos los grupos que han sido antes grupos armados, terroristas, delincuenciales, son estos nuestros héroes secretos. Así que bienvenidos, aquí iniciamos el programa y quiero darle la bienvenida a nuestro coordinador, que es un integrante del antiguo DAS, y estoy hablando de don Enrique Vega, quien fue el encargado de coordinar este programa, de coordinar los invitados, de hacer toda la producción. Así que don Enrique, es un gusto tenerlo aquí en esta nueva emisión para que hablemos con nuestros héroes secretos de hoy. Bienvenido, adelante, ¿con quiénes vamos a hablar? Don Elwin, muy buenas tardes. Un saludo especial para todos. En el día de hoy vamos a abordar el tema del agente secreto, una persona demasiado importante en la vida nacional, una profesión una vez desagradecida, pero una profesión que llevamos muy por dentro de nuestro corazón. Antes de iniciar este programa, quiero dedicárselo en la memoria de aquellos compañeros que ofrendaron su vida en el cumplimiento de su misión. Fueron cientos de compañeros asesinados por las balas criminales del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, de la delincuencia común. Recordar, por ejemplo, a Santiago Cuervo, asesinado en el atentado a Luis Carlos Galán Sarmiento. Recordar al compañero Héctor Solano, asesinado mientras escoltaba a una fiscal en la ciudad de Medellín. Recordar al compañero Jaime Acevedo Quimbayo, asesinado cuando le prestaba seguridad personal al doctor Antonio José Cancino.
recordar al compañero José del Cristo asesinado cuando en el mismo ataque fue víctima el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y así como ese, hay muchos a lo largo y ancho de este país. El día de hoy vamos a abordar un tema que es la seguridad personal. La seguridad personal, a lo largo de la historia, desde la época de los romanos, se inició con la Guardia Pretoriana. Ya los primeros generales del Imperio Romano empezaron a utilizar a sus soldados para que les cuidaran sus tiendas, sus campañas y los acompañaran a ellos. Posteriormente se va afianzando este tema a lo largo de los países. En los Estados Unidos, por ejemplo, se volvió un tema de seguridad nacional. Recordemos atentados a los expresidentes Andrew Jackson, Abraham Lincoln, a Willie McKinley, a JF Kennedy, que fueron asesinados. Sin embargo, en los Estados Unidos, el presidente era una persona libre. Muchos creen que tener seguridad es un privilegio. Tener seguridad también es complicado para muchos personajes. De allí nace el servicio secreto. Posteriormente, en Colombia, cuando se crea el Departamento Administrativo de Seguridad en el año 53, una de esas funciones fue brindarles seguridad personal al presidente de la República, a sus ministros y a las familias. Este servicio inicialmente era prestado por los detectives del DAS, pero hubo la necesidad de profesionalizar este servicio. Fue así como a mediados de los años 70, al interior del Departamento Administrativo de Seguridad se crea el agente secreto. En el día de hoy les voy a presentar una serie de compañeros que están en este servicio desde sus inicios. Por ejemplo, en primera medida les voy a presentar al compañero Hugo Elí Reyes, quien nos va a contar cómo fueron esos inicios, cuáles fueron sus experiencias. Compañero, muy buenas tardes. Adelante. Hugo Elí Reyes, bienvenido al programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para contarles mis experiencias, y fueron a finales del año 1978, cuando salíamos como soldados regulares del Batallón Guardia Presidencial y de la oficina de personal del DAS nos fueron a visitar para ofrecernos trabajo. Entonces nosotros nos inscribimos y algunos fuimos ingresados a la institución, en el cual en el primer curso fuimos aproximadamente 13 detectives, el cual a partir del mes de diciembre del 78 y enero del 79 hicimos curso en la escuela del DAS en Suba. Veníamos en la mañana, regresamos en la tarde, teníamos clases de tiro, algo de protección, porque no había mucho quien nos enseñara, pero así iniciamos nuestra carrera con esta sagrada institución que es el DAS. El armamento eran revólveres ya un poco usados de 38 Smith Wesson y Colt, y etcétera. Pero allí empezamos a dejar nuestro granito de azúcar y en algunos servicios, los primeros servicios que yo presté fue como escolta del señor ministro de gobierno en el gobierno del presidente Turbay, que era el doctor Germán C. Hernández. Infinitos personajes que pasaron por nuestro trabajo, trabajando 24 horas al día, ahí sí con las uñas, porque no habían muchos elementos. Tuve la oportunidad de prestarle seguridad al doctor Luis Carlos Galán en su primera campaña política, que fue un señor muy difícil de escoltar.
Entonces es como para contarles esta anécdota. Sí, Y por qué fue difícil descartar Luis Carlos Galán Sarmiento? porque era una persona que no creía en la seguridad. Él tal vez pensaba que no le iba a pasar nada, que era como una persona libre como el viento y nunca creyó en la seguridad. Entonces, O sea, no le gustaba tener escoltas, no le gustaba no, le ajustarse gustaba, a la pero disciplina, al régimen de tener escoltas. exactamente, no se sometía al régimen y un tipo que poco dormía. Entonces nosotros pasábamos, era de un día para otro, íbamos a la casa a cambiarnos, a bañarnos y a seguir trabajando con el doctor. O sea, andaban Sí, cansados, agotamiento, a toda hora. desgaste todo el tiempo. Y poco personal, sí, poco personal que había en esa época. ¿Cuántos Sí, señor. escoltas había con usted cuando cuidaban a Luis Carlos Galán? Creo que éramos como unos 8, 8 en cada, 8. Trabajábamos 2 días y descansábamos como un día, si había oportunidad. Era un poco difícil con el señor. ¿Tuvieron momentos de riesgo, de crisis cuando usted estaba con Luis Carlos Galán? No, pues en la primera campaña no hubo mucho riesgo. Sí, nosotros nos sometíamos a la información de inteligencia que suministraba el mismo AS y estábamos muy pendientes de toda la información que nos hacían llegar. ¿Cuál era la amenaza de Luis Carlos Galán en esa primera campaña? Pues desde siempre ha sido, pues como él estuvo muy cerrado a que el narcotráfico se metiera dentro del gobierno. Entonces, pues, y ahí empezaba ya el narcotráfico a tener sus palitos, como dice el cuento. Entonces ya se ponía la cosa más difícil. ¿Andaban con carros blindados o eran carros sencillos, carros estándar? Eran carros sencillos, todos hasta el personaje era carro sencillo en esa época. Increíble, ¿no? Bueno, pues mire, aquí tenemos ya nuestro primer héroe secreto, don Y bueno, Hugo Eli Reyes. Ajá. y quería hacerle un homenaje aquí por medio de su canal a Juan de Dios Hidalgo, que fue asesinado en el secuestro del doctor Álvaro Gómez por el M-19, tal vez ustedes lo recuerden. Juan de Dios Hidalgo. Sí. Recordemos ese momento. ¿Qué fue lo que pasó cuando lo No, asesinaron a él? no, yo no estaba con él, él estaba yo estaba en otro servicio, pero es como un homenaje que era compañero del curso y entonces pues no había sido nombrado para recordarlo, ¿no? Juan de Dios Hidalgo, asesinado por el M-19 cuando fueron a Cuando fue secuestrar al doctor Álvaro Álvaro Gómez. Gómez Hurtado. Sí, señor. ¿Alguno del grupo que está hoy con nosotros de pronto estuvo con Juan de Dios, estuvo en ese momento o en otro programa? ¿Podríamos tener alguno de los que estaban con el doctor Álvaro Gómez cuando lo secuestraron? Yo no recuerdo quiénes estaban más, la verdad. Bueno, vamos a coordinar porque ese sería un gran testimonio tener a quienes participaron o estaban en esa época con el doctor Álvaro Gómez Hurtado cuando fue secuestrado por el M-19. Los señores del M-19 hoy están como si eso nunca lo hubieran hecho, como si nunca hubieran cometido ese secuestro. Muchas gracias a don Hugo Eli Reyes, uno de nuestros héroes secretos que estuvo acompañando al candidato presidencial de esa época, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por el terrorismo en Colombia. Tenemos un compañero bastante antiguo y muy querido por la institución. Nos va a contar un poquito también cómo fueron sus primeros inicios y sus experiencias. Estamos hablando de don Samuel Bejarano. Don Samuel Bejarano, bienvenido al programa, otro héroe secreto integrante del DAS de esa época. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, entonces, ya después de que escolté por alrededor de 7 años al Contralor General de la República,
de ahí salí a escoltar al señor general Maza Márquez, en cual estuve un poco de años hasta que él terminó. Pues después del general Maza Márquez pasé a escoltar al señor presidente de la República, César Gaviria, y luego de ahí salí para escoltar al señor Néstor Humberto Martínez Neira, ministro de Justicia. Y bueno, pasé por varios ministerios y terminé con el doctor Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda. No sé si está bien, me están oyendo más o menos bien. Sí, señor, siga. Bueno, entonces, pues para mí, realmente, así contándole la vida a uno de pájaro, pues la vida del DAS fue buena, pero mientras uno es soltero, ya después de que uno tiene hogar, se le vuelve un poquito complicado. ¿Por qué razón? Porque ya uno cuando es soltero, bueno, no le interesa mucho llegar tarde a la casa porque por medio del trabajo, pero ya cuando uno tiene responsabilidades en el hogar, ya empieza uno a sentir la mella, que llega uno a la casa a pasar la medianoche, la familia durmiendo, sale uno muy temprano, sin comidas, y bueno, y ya pues en este trabajo la alimentación es un poco complicada porque uno no puede estar almorzando, que salió el personaje, dejé el almuerzo, salga con el personaje. Está uno comiendo, de pronto mire que se acabó la reunión, que va a salir, le tocó uno dejar de comer. Bueno, esos son los momentos un poco difíciles. Y bueno, realmente pues ya la situación pues últimamente pues fue cambiando y se va uno adecuando a la medida del personaje. Hay personajes pues, muy buenos, hay otros un poquito complicados, entonces le toca a uno entenderlos y llevarles el hilo, como dicen. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Don Enrique Vega, ¿con quién vamos ahora? Tenemos una persona con bastante experiencia, de gran trayectoria dentro de la entidad y tuvo la oportunidad de coordinar bastantes grupos de seguridad. Él nos va a contar un poquito cómo era coordinar esos grupos, la tensión que se vivía entre el personaje y el mismo escolta y cómo el coordinador tenía que muchas veces soportar todo esto. Estamos hablando de don Mario Cruz. Don Mario, bienvenido al programa, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero, ¿cómo están? Me place saludarlos. Bueno, bienvenido, nos alegra que esté aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero comentar bueno, la mayoría ya saben cómo funcionaba, pero le quiero comentar personalmente a usted cómo funcionaba la Dirección de Protección. La Dirección de Protección pues formaba pues un director que por lo general era un oficial del ejército o de la policía en servicio activo. Y de ahí funcionaba digamos, tenía la División de Seguridad de Personas, y de la División de Seguridad de Personas estaban las coordinaciones, que era Coordinación de Seguridad Presidencial, Coordinación de Servicios Especiales y la Coordinación de Corporaciones Públicas. Yo manejaba la Coordinación de Seguridad Presidencial, la encargada de velar por la seguridad del señor presidente de la República, su familia, expresidente de la República, ministros del despacho y, bueno, y cuanto personajes lo requiriera. Esto pues era pues, un camello porque pues todos los días le hacían a uno muchos requerimientos, llegar a tener, por ejemplo, la División de Seguridad, la Dirección de Protección, alrededor de unos 2.500, 3.000 detectives solo en Bogotá para prestar ese servicio, pues era un requerimiento bastante, que de ahí fue donde se formó que la Dirección de Protección del DAS
era el eje principal del Departamento Administrativo de Seguridad. Ahí ya no, pues había lo de Policía Judicial que era parte, pero nosotros como manejábamos lo que era la seguridad del presidente de la República y todos sus ministros y todos los presidentes, pues teníamos que dar el ejemplo. Me atrevo a decirlo, que era el mejor personal que estaba preparado para prestar el servicio de protección en Colombia. No había ejército, no había policía, porque nada, siempre el DAS. Entonces, de ahí la importancia de la Dirección de Protección, que pues logró llegar a ese Sí. punto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vuelvo con nuestro coordinador, don Enrique Vega. ¿A quién más tenemos? Gracias. Tenemos a don César Gutiérrez. César Gutiérrez, una persona de bastante trayectoria, instructor, quien hoy en día tiene su propia academia y sigue en el tema de la formación de agentes secretos. César, buenas tardes. Gracias. Un saludo para Erwin y para todos los compañeros. Importante el tema que están tocando en el día de hoy en conmemoración y memorias al DAS. Quiero destacar la labor que han realizado los agentes secretos, nombre tomado del servicio secreto, que fueron los verdaderos héroes y los que mantuvieron la estabilidad de este país en la época más difícil, finales de los 80, principios de los 90. Los agentes secretos del DAS en su época eran mirados como los médicos de la seguridad. Nos hacían caso los personajes. Tuvimos que comenzar a educar a los personajes de que valoraran la importancia que tenía el agente de protección. Y hay que destacar que la seguridad se presta en función de 3 anillos de la seguridad. Ese primer anillo interno era manejado por los agentes secretos del DAS, porque eran los que estaban entrenados y capacitados para esa labor, ya que en la capacitación, porque tenían una doctrina tanto americana como canadiense, y todo esto lo fuimos acoplando a las necesidades de nuestro país, inclusive tenemos también formación con israelitas, pero toda esa doctrina la tuvimos que adaptar nosotros a la verdadera protección y a cómo se vivía en el país. De ahí que es importante saber que muchos de los agentes secretos que hoy en día pertenecen a la Unidad Nacional de Protección son los que prácticamente están ejerciendo una verdadera función de protección. De ahí que la evolución que ha tenido la capacitación en Colombia ha cambiado tanto porque desafortunadamente al acabarse el DAS, muchos de estos esquemas, muchos de nuestros agentes secretos pasaron a la Unidad Nacional de Protección, donde se presta una protección con profesionalismo. Pero, ¿dónde está la falencia? En este caso, vemos que la Unidad Nacional de Protección ha vinculado escoltas contratistas que han denigrado la labor del agente de protección y hoy en día pues los conocemos nosotros como escoltas. Estos escoltas que sí tienen una capacitación, pero no la capacitación que tenía el agente de protección. A pocos agentes de protección que quedan hoy en día en Colombia. Ya los últimos agentes secretos del DAS fue el curso 7º y ya estamos doblando prácticamente la esquina, pero quiero resaltar la importancia para que estos nuevos esquemas de seguridad que se están vinculando a la Unidad Nacional de Protección para escoltar a nuestros líderes políticos que hoy en día nos están asesinando, porque quizás no tienen la protección que deberían de tener como cuando lo hacían los agentes secretos del DAS. Hoy en día la protección ha perdido mucha fuerza, porque no hay agentes de protección, sino que tenemos escoltas o uno que otro guardaespaldas. La diferencia es que el guardaespaldas es un acompañante cualquiera. El escolta tiene una capacitación y se ha formado en las escuelas de seguridad. Pero desafortunadamente, pregunto yo, ¿será que un escolta en seguridad privada se forma en 2 semanas? Si en el DAS un agente de protección duraba en capacitación 6 meses capacitándose para brindarle la seguridad a un dignatario. Pero hoy en día, un escolta que se está capacitando en una escuela en seguridad privada, escasamente con 1 o 2 semanas, le están dando esa función que anteriormente tenía el DAS. Yo tuve la oportunidad de formarme con el servicio secreto
y me formé también con franceses, con israelitas, y toda esa capacitación que recibíamos con ellos las estamos aplicando hoy en día, y fue la capacitación. O sea que los agentes secretos del DAS tienen una conglomeración de todas estas doctrinas y las enfocamos a la verdadera necesidad que tenía el país en su época. Era tan difícil, la época finales de los 80, principios de los 90, y yo soy curso 85, estaba la situación de asesinatos y amenazas que inclusive estábamos haciendo cursos para detectives, y era tanta los asesinatos, secuestros y situaciones que estaban presentando que nos cambiaron de detectives y comenzamos a formarnos como agentes secretos. Y siendo alumnos todavía, faltándonos poco, fuimos a reforzar la seguridad de mi general Miguel Alfredo Maza Márquez. Desde ahí entonces cogió ese profesionalismo de la seguridad en el DAS y comenzamos a aplicar esas técnicas que verdaderamente necesitamos nosotros en Colombia. Y que los únicos que la saben prestar, los únicos que la prestan con profesionalismo y tenemos el criterio, la experiencia y la capacitación, son los agentes secretos del DAS. Después ya comenzó a formarse la Policía Nacional, el IMPEC, el Ejército, a aprender esas técnicas que manejábamos nosotros en el DAS. De ahí que le llevamos una antigüedad en cuanto a protección a estos otros organismos. Desafortunadamente desapareció el DAS, que eran los que brindaban una verdadera seguridad a estos dignatarios. Pero esa es la vida, esa es la historia, y quedará como testimonio para nuestros hijos y para nuestros nietos lo que fueron los agentes secretos del DAS. Bueno, muy bien, don César, muchísimas gracias. Venga, yo le quiero preguntar a usted una cosa. ¿Qué diferencia podría haber entonces hoy en día entre la formación de los escoltas que están en la UNP, escoltas que vienen de la civil, que están haciendo un curso en una empresa de seguridad, han tenido alguna experiencia, creo que les exigen mínimo 2 años de experiencia de escoltas, entran a la UNP, con los que han estado en las FARC durante tanto tiempo y ahora son escoltas de los jefes de las FARC? O sea, establezcame como una diferencia entre esas dos figuras de protección, los que vienen de estar en las FARC, en las guerrillas, y los escoltas que vienen de estar en una empresa de seguridad privada y después de unos 2, 3 años de experiencia entran a la UNP. Bueno, desafortunadamente la capacitación en Colombia no se está brindando como debería ser. Un verdadero agente de protección se formaría mínimo en 1.200 horas. ¿Cómo vamos a concebir nosotros que en un curso que hagan de 1 o 2 semanas se vayan a creer que son agentes de protección? Simplemente son escoltas que tienen una capacitación, porque una escolta lo puede tener un líder político, lo puede tener un líder de la FARC, un narcotraficante, tienen escoltas, pero agentes de protección, como lo tenía el DAS, no los hay. Y vemos una cosa que es de pensar, porque los mismos protegidos son los que eligen quiénes van a hacer su esquema de protección, por el grado de confianza y afinidad política que puedan tener entre ellos. Cuando a estos líderes de la FARC o líderes sindicalistas les asignaban un agente que no tuviera nada que ver con la corriente de ellos, un agente del DAS, ellos creían que íbamos nosotros era a hacerles inteligencia, a escuchar qué era lo que ellos hacían, para dónde iban. Entonces se perdió la verdadera función del agente de protección, porque hoy en día lo que tienen ellos es un acompañante, una escolta que sí tiene una capacitación muy mínima, pero ellos lo tienen simplemente por el grado de confianza, más no por profesionalismo como agente de protección. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Pues vuelvo con nuestro coordinador de programa hoy, que ha hecho la preparación de este programa. Don Enrique, adelante. ¿Con quién vamos ahora? Gracias, don Edwin. Bueno, tenemos una persona, decía César, de la importancia de los anillos de seguridad. Una de las mayores satisfacciones del agente secreto, del detective o quien preste este servicio, es llegar a Palacio de Nariño a servirle al señor presidente de la República. Hoy tenemos a una persona que fue de suprema confianza del presidente de turno. Él nos va a contar un poquito de esas experiencias. También nos va a hablar un poco de la logística
especialmente lo que tiene que ver con el armamento. Él es una persona especializada en estos temas, es don Edgar Oviedo. Don Edgar, bienvenido. Cuando nosotros ingresamos como agentes secretos ya al DAS, ya el país estaba empezando la violencia que tuvo con el narcotráfico, el Estado con el narcotráfico, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, con los paramilitares que se estaban formando, y empezaron a matar a toda esta gente, inclusive hasta los de la U, y a personalidades. Entonces nosotros recibimos una capacitación. Yo por lo menos en este caso en particular recibí capacitación de las Fuerzas Especiales Británicas, SAS. Tuve 3 entrenamientos con los franceses, con los israelitas, con los 2 en los Estados Unidos. En fin. Y cada uno aportaba y nos decían cómo hacer, pero nosotros nos preocupábamos, porque no es lo mismo una escolta del servicio secreto en los Estados Unidos, donde andan, allá respetan la autoridad, las motos, las caravanas. Aquí no respetaban eso, no podían dar la caravana así como andaban allá muy elegantes, las motos a los lados y que todo el mundo tenía que abrir paso a raíz de las sirenas. Y, bueno, entonces escogimos nuestra propia formación. Nosotros empezamos a recibir capacitación en formaciones, embarque, desembarque, avanzadas, barrido de rutas, inteligencia protectiva y el curso básico de explosivos. Manejo de armas, ya una cuestión mucho más profesional, ¿no es cierto? Tratar de que las armas no se vieran, pero estábamos preparados para desenfundar en segundos y pegar, fuimos bien entrenados. Entonces empezamos a ver la diferencia de lo que era antes, y nos tocó adaptar el modelo. Escogimos la formación tipo diamante, creo que todavía la aplican, para un presidente. Tipo diamante es una persona al frente, 2, como una lanza, como forma de una lanza. Ese era el primer anillo, que era la que más se adaptaba a nuestro país, en Colombia. Nosotros escogimos nuestra propia formación. Sí, los franceses trabajan de una técnica diferente, los israelitas otra, bueno, en fin. Y empezamos a profesionalizarnos. Y para contrarrestar esto, para la violencia que estaba sucediendo. Ya me tocó escoltar al el expresidente César Gaviria Trujillo. Cuando mataron al doctor Galán, fue asesinado, prácticamente el doctor Gaviria estaba preocupado, porque pues para nadie es un secreto que el cartel de Medellín, al que asumiera las banderas de Galán, también daban una plata por el asesinato de él. Nosotros aplicamos también la malicia indígena, nuestra propia malicia, como manejar, hacerles difícil el trabajo a los bandidos. Esa era la seguridad, ¿no? Hacerle difícil el trabajo a los bandidos. Y éramos un equipo compacto. Y lo más importante, señor Erwin, aquí voy. Muchos protegidos creían que el escolta era un mensajero, o era el que hacía los mandados, o era el que sacaba al perrito al parquecito a hacer las necesidades. No, yo trabajé en escoltas esporádicas, donde una vez una señora, con todo respeto, me dijo: hágame un favor, usted puede ir a pagarme un recibo. Le dije: qué pena, señora, yo soy una escolta, yo no soy un mensajero, yo es para proteger a su esposo. Entonces empezaron a ver las diferencias. Eso, nosotros con el doctor Gaviria también fue instruido por estos organismos internacionales. Y él sabía, y le voy a contar una anécdota. Una vez él recién siendo candidato, entonces le envían un edecán. Entonces muchas veces los edecanes en esa época llegaban como a ser el jefe, no, pues yo soy el mayor, entonces voy a ser el jefe de seguridad. No, no, el jefe de seguridad es tal persona, está entrenados para eso. Bueno, entonces la escolta ya era mixta. Eran sargentos de diferentes fuerzas, de las Fuerzas Armadas y miembros del DAS. Yo recuerdo muy bien que al doctor Gaviria le dieron no sé qué, como que una ofrenda, algo así. Él la recibió, volteó a mirar,
se las dio al edecán, pero el edecán, que andaba muy bien uniformado, muy buena presentación, su imagen y todo, llamó a un sargento, que era el primer anillo, que era al lado punta, le dijo, venga sargento, hágame un favor, tenga usted esto. El presidente se enojó tanto que llegó y le dijo, no, yo se lo entregué esto a usted, los escoltas necesitan estar con las manos vacías, tienen que estar alertas, ellos me protegen. Esa es su función. Eso, entonces empezamos a profesionalizar y cada uno a tener su área de responsabilidad. Bueno, esto empezamos a trabajar duro con él, que inclusive manejábamos la inteligencia protectiva. ¿Qué es la inteligencia protectiva? El DAS manejaba la red externa, que eran detectives de inteligencia que ni siquiera nosotros mismos los conocíamos, nunca entraban ni siquiera para lo quemado, al edificio del DAS, eran de la inteligencia del DAS. Ellos se infiltraban dentro del público. O nosotros cogíamos a los periodistas, en esa época Jesús Bejarano, el que firmó el atentado de Luis Carlos Galán, era el camarógrafo. Y nosotros le decíamos a él, cuando el doctor estaba haciendo campaña, filmaba y nosotros analizábamos la filmación para ver qué persona nos estaba haciendo vigilancia. Eso se llama contravigilancia. Identificar a aquella posible persona que nos puede estar vigilando. Y empezamos a profesionalizarnos y así detectar y hacerle más difícil el trabajo a los bandidos. Bueno, cuando el doctor dejó de ser presidente y esto nos empezaron a trasladar, ya fui jefe de protección, por lo menos trabajé en Medellín mucho tiempo y el DAS cogió el programa de contratistas. Ya para terminar, era un programa del Ministerio del Interior, eso lo financiaba también la Unión Europea para proteger líderes sindicales y otros periodistas, en fin. Y ahí empezaron porque lo que decían los compañeros. Entonces ya empezaron a contratar, mire, que este es primo mío, sobrino, porque todo el mundo hace unos 15 años ya vieron como desempleo, como esto, entonces entremos lo de contratista. Y eso no funciona así, e inclusive ahorita sigue funcionando así en la UNP, en algunos esquemas. Yo podría decir, algunos líderes sociales. Algunos líderes sociales en las partes, hombre, no hacen un análisis o una apreciación de seguridad en tal municipio, sino que se desplazan en una zona de orden público y ellos creen que porque andan en un carro blindado y con dos tipos con unas armas cortas, ya se sienten seguros. Le voy a decir esto, señor Erwin. De tanto entrenamiento que recibí y tantas cosas, puedo decir esto. Que no hay ninguna agencia de seguridad en el mundo que garantice el 100% la vida de alguien. No, se minimizan los riesgos, pero no podemos garantizar. Y eso está sucediendo. Entonces se van y se desplazan y estos muchachos, lo que decía el compañero, entonces con una capacitación creen que porque tienen un arma ya se sienten seguros. No, el arma es la última opción. Usted tiene que haber hecho otras cosas. Hay unos principios básicos de seguridad, que es estar alerta, ser desconfiado, evitar la rutina, ser metódico, buen observador, la iniciativa del sentido común. Eso, si usted aplica todos los principios básicos de seguridad, ya cuando usted utiliza el arma, ya sería la última opción. Sería lo último. Entonces, eso es lo que está sucediendo para mi concepto. Creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día en la UNP. Mire que yo ya me pensioné hace 11 años y me fui a trabajar en una empresa privada de aviación, no una empresa privada, ya una empresa de aviación. Y eso tiene un esquema grande de seguridad. Entonces a mí me contrataron como analista de seguridad y empecé a crear un grupo de seguridad. Entonces la Superintendencia de Vigilancia exige que para estos esquemas tienen que tener una capacitación de una escuela de seguridad avalada por la Superintendencia. Pero el grado de corrupción que existe en nuestro país
esos muchachos iban y me decían, jefe, ya lo traje yo les decía, muchachos, tienen que traer estos documentos, porque en la empresa de aviación con la que yo trabajaba, contrataba con otras empresas de seguridad. Y yo decía, pero tan rápido consiguió, dijo, sí, pagué 70.000 pesos, pagué 80.000 pesos y me dieron el cartón. Yo decía, no puede ser, con razón, suceden tantas cosas. Y eso son las famosas escuelas de garaje. Ya para terminar, y me atrevería a decirle esto, señor Ervin, usted ve la inseguridad que está pasando en nuestro país, la inseguridad, la ciudadanía normal, atracos, asaltos, ya no respetan la policía. En este momento, usted ve que la policía van, los desarman, los golpean, ¿eso dónde se habría visto? Esto vamos para la anarquía. Esto así como vamos. Entonces yo digo, seguridad, por Dios, ¿qué? Entonces, yo diría que cada lora debería asistir en su estaca, decía mi abuela, cada lora en su estaca. Crearon la UNP, la Unidad Nacional de Protección. La crearon para eso, Unidad Nacional de Protección. Pero aquí todo el mundo quiere ser protagonista. Yo diría, la policía cuando cogió, la policía es un ente, una berraquera, la policía colombiana es lo mejor, pero algunos mandos policiales decidieron que la policía tenía que ir a escoltar, y una de las funciones de la Policía Nacional es la vigilancia, y ahorita hay no cientos, miles de policías, hasta decanes, contralor tiene, cualquier gobernador, cualquier alcalde tiene una decán de la policía, todos escoltas de la policía. Para eso está creada la UNP. Yo creo que es optimizar el recurso que tenemos, no crear más impuestos para crear más agentes de policía para la seguridad. Yo diría que es mi opinión de tipo personal como analista y como profesional de la seguridad, diría que la UNP se asuma todos esos esquemas protectivos y la policía debería de protegernos a nosotros los ciudadanos. Señor Ervin, muchas gracias. Vuelvo con don Enrique Vega, nuestro coordinador del programa Hoy. Adelante, don Enrique. Bueno, vamos fuera del servicio, como estamos acostumbrados del hombre de seguridad al lado de un personaje, hay una oficina muy importante que es la Oficina de Estudios de Seguridad, donde se hacen los estudios técnicos del nivel de riesgo y grado de amenaza. Una persona bastante conocedora del tema es don Oscar Feo, quien nos va a hablar un poquito sobre qué es un estudio de seguridad y qué es una avanzada, y sobre todo cuáles son aquellas recomendaciones que se dan a los diferentes personajes antes de que se les brinde el servicio de seguridad personal. Oscar, buenas tardes. Bienvenido, don Oscar. Un gusto tenerlo en el programa. Porque lo primero que hacía el detective, el investigador de investigación protectiva, era solicitarle una entrevista a ese personaje que decía que estaba amenazado. Entonces, ¿cómo hacíamos? Visitamos al personaje, una vez nos dio la entrevista, le averiguamos sobre sus desplazamientos, le averiguamos inclusive su vida privada, ¿sí? Era tan reservada esa información porque uno era como el médico para el protegido. Entonces le dije, doctor, tiene que ser un poco sincero, usted cómo es su actividad social, cómo son desplazamientos, es decir, como que se uno metía hasta la vida privada del hombre, ¿sí? Hasta de pronto infidelidades que podía ser una amenaza de algo de tipo pasional, podía ser, ¿sí? Bueno, en ese estudio se analizaba en primer término todo lo que era el desplazamiento del señor protegido. Ellos tenían esquema de protección del DAS, ¿sí? Pero si había que aumentar o disminuir ese esquema protectivo de acuerdo al grado de amenaza que podía producir el estudio. Entonces, ¿qué consistía? Entrevistamos al protegido, él nos aducía, nos comentaba de dónde podía provenir esa amenaza, podía ser de aspecto social, de aspecto político, de aspecto de la subversión, de aspecto de delincuencia común, de extorsión, bueno, una infinidad de situaciones que le podía presentar al personaje. Hacíamos un estudio de seguridad de instalaciones de la residencia del protegido, cómo estaba la seguridad, cómo estaban sus controles de acceso,
cómo está el mismo esquema de la protección que tenía el DAS, si tenía vigilancia en las horas nocturnas, si tenía vigilancia de la Policía Nacional. Y de ahí se desprendía una serie de recomendaciones al personaje por cuenta del funcionario o del hombre de seguridad que hacía el estudio. Entonces, una vez se analizaba todas las vulnerabilidades que existían, inclusive se hacía un estudio de las rutas que empleaban el mismo esquema de seguridad, hacíamos las avanzadas, hacíamos las contravigilancias, es decir, todas las vulnerabilidades que existían, teníamos que hacer las recomendaciones y hacer las recomendaciones en sí. Y se determinaba en el estudio una conclusión que era el famoso análisis de nivel de riesgo y grado de amenaza, que en esa época se daba un nivel de riesgo bajo, medio medio, medio alto y alto, ¿sí? Si el personaje tenía un nivel de riesgo alto, entonces la sugerencia, la recomendación del hombre de protección que hacía el estudio era aumentarle el esquema protectivo, o por el contrario, se veía que no era una amenaza sustentada ni no tenía fundamento, pues también se le disminuía el esquema protectivo. Si tenía 3 carros, pues se le quitaba 1, y si era necesario, de acuerdo al nivel de riesgo que tenía, pues se le aumentaba su esquema protectivo. Ese era más o menos lo que consistía el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza de los personajes. Nos daban de antelación 2 días con antelación a la avanzada. Una avanzada profesional, es decir, del servicio secreto, cuando han venido los presidentes de Estados Unidos acá a Colombia, una avanzada de ellos son con 2 meses de anticipación. Con todos los juguetes vienen ellos, vienen con aviones, vienen con la comida del presidente, vienen con la comida de todos los escoltas, vienen con la comida de todos los de la avanzada. Ellos no consumen ningún alimento, ni un vaso de agua que no sea de ellos, que no sea traído por ellos. La avanzada no está con 2 días de antelación. Entonces nos desplazamos a Barranquilla en el avión, a veces una unidad, si no había más personal, porque viajaban muchos candidatos, había mucha avanzada que hacer a nivel nacional. Nos desplazamos, por ejemplo, a Barranquilla, llegamos al aeropuerto, si de pronto nos colaboraban con un carro, ¿sí? Para el transporte, si no nos tocaban bus, los de la avanzada, ¿sí? Con antelación de 2 días a la llegada del protegido. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, en el caso mío, cogía el bus, lo primero que hacía a visitar al comandante de la policía del departamento, al coronel, al general. Yo soy la avanzada del señor candidato a la presidencia, tal. Entonces, señor coronel, necesito que usted me colabore. ¿Cómo me va a colaborar? Con la logística, de pronto tiene vehículos, necesito un carro blindado, ¿sí? Desde ese, teníamos que levantar un carro blindado para el protegido, fuera donde fuera, ¿sí? Si no tenía la policía, pues, ¿qué hacía uno? Dirigirse a las oficinas de campaña política, sea liberal, conservador, de izquierda, bueno, lo que fuera, hablar con los líderes políticos, decir que venía el doctor fulano de tal, a ver si ellos tenían algún carro blindado para ir acomodando una caravana para el recibimiento del protegido. Entonces, esa era la función del hombre de seguridad en la avanzada. Si no conseguían el carro, pues ir a buscar otro movimiento político, otra oficina para buscar un carro blindado. Bueno, una vez iba uno conformando, ¿sí?, la caravana de recibimiento del señor protegido al otro día prácticamente que llegaba el protegido. Entonces, ya pues uno hacía todo el ejercicio de la avanzada. ¿Qué es una avanzada? Es el estudio previo a la llegada de un protegido a un sitio determinado. Entonces, teníamos que hacerle un estudio generalizado, ¿sí? Diseñar primero que todas las rutas. La ruta del protegido de una vez llegara, por ejemplo, a Cali, si llegaba a la base aérea, su avioneta que llegaba al protegido, de ahí, desde ese momento, hacer el trazado de rutas a los sitios que iba a visitar un presidente o precandidato de la presidencia. Entonces era una misión realmente muy compleja de uno. Eran 2 personas prácticamente que estábamos en una ciudad que ni siquiera conocíamos. Entonces nos tocaba ver si coger taxi, pagar de nuestro bolsillo. Si el DAN no tenía con qué apoyarnos con un vehículo porque estaban ocupando otras campañas, pues nos tocaba en bus urbano diseñar una ruta, imagínense, primaria, diseñar una ruta secundaria. Y dentro de esas rutas, ese recorrido teníamos que buscar los puntos de apoyo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál era el punto de apoyo? Pues las estaciones de policía, los bomberos, las oficinas de la brigada, es decir, todo lo que existía en la ruta, buscar los teléfonos de todos esos comandos, buscar los hospitales más cercanos dentro de la ruta, el desplazamiento, dentro de ese trayecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hospitales había de pronto que llegaba del aeropuerto al sitio donde se iba a concentrar el candidato? Ese recorrido tenemos que buscar los hospitales, teníamos que hablar con el jefe de urgencia del doctor fulano de tal. Mirar si en ese desplazamiento hospital, tenemos que tratar de hacerlo rápido. El rápido. mismo tipo de sangre Lo que menos tenía posible, nosotros, lo menos posible, si evitar levantar mucho la cola. ¿Quién era el jefe de turno de urgencias? Todo eso teníamos que ir escribiendo para al final. La idea es que en el desplazamiento no se exponga demasiada silueta del cuerpo humano. Si yo me voy a desplazar como hacen algunos, bonito, pero, pues ahí pero muy complicado. Uno llegaba a las 4 de la mañana y todavía no está diseñando rutas. Está bien, pero puede ser más eficiente. Entonces, uno otra era forma, de todo punta de zapatos. Como le dije, pues era ¿de acuerdo? Hacer la ruta externa, las rutas mis antebrazos, secundarias, y en fin. Una llegaba al candidato, después de hacer todo ese informe, de todo ese recorrido, el sitio donde iba a llegar, buscar un lugar seguro, si no había lugar seguro en una tarima, entonces de apoyarse uno con el carro blindado que existía, y en fin, formar la tarima, las barricadas, los periodistas que a tanta distancia, a tantos metros de la tarima, todo eso era el encargado, el hombre de avanzadas. Después de que ya estaba coordinado, ya tenían que uno rendir a las 5 de la mañana un informe a Bogotá, porque ya llegaba el precandidato, tenían que organizar también la caravana. Desde el sitio que llegaba el candidato, organiza uno las caravanas. Entonces, ¿qué es la caravana? ¿Qué es una caravana? Pues un desplazamiento, una procesión de vehículos de seguridad, donde se va a desplazar el protegido de la forma más rápida y segura, ¿sí? De un lugar a otro. Eso también le tocaba al hombre de la avanzada. Entonces llegaba uno, cuadraba la caravana, carro blindado, con el personaje, su escolta, su jefe de protección, el carro puntero, adelante iba estamos hablando de una caravana completa, ¿no? Una caravana de un personaje que tenía un nivel de riesgo alto. Adelante iba el carro puntero, la policía con su sirena, luego la ambulancia detrás, en fin. Y hacíamos el recorrido. Buscando también, haciendo inteligencia protectiva. La inteligencia protectiva, ¿en qué consistía? Una contravigilancia de algunos agentes de seguridad, de escoltas, que se ubicaban en ciertos embudos, donde había de pronto disminución de la velocidad de la caravana, y ellos hacían una contravigilancia, a ver qué movimientos sospechosos se podían presentar. Entonces, en sí, eso era una avanzada y una caravana de vehículos de una llegada de un personaje con alto riesgo a un determinado sitio de Colombia. Entonces, a uno, pues realmente salía, uno llegaba a Bogotá ya después de haber terminado esa misión y salía para otra ciudad, exactamente a cumplir con la misma misión. Uno no dormía, uno llevaba la maleta cargada y no tenía uno derecho ni de llegar a la casa, y de una vez llegaba a Bogotá y le daban el pasaje para Chocó, para Antioquia, bueno, para lo que fuera. Entonces, una misión realmente muy compleja del hombre de seguridad, que lo hacíamos prácticamente con las uñas, pero con una ética profesional realmente que el DAS marcaba la puntuación ante cualquier otra institución, ante la policía, ante fuera. El DAS era, mejor dicho, el pionero en la seguridad de los dignatarios. Eso es más o menos lo que yo me acuerdo, que yo, como le dije, ya llevo mucho tiempo ya pensionado, y estoy haciendo un recuento de lo que yo hacía prácticamente con lo que era la avanzada, los estudios técnicos y la seguridad de instalaciones. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, don Oscar. Volvemos, don Enrique Vega, con otro de los invitados. Muchas gracias. Dentro de las muchas funciones del departamento, Colombia se volvió un país atractivo para realizar cumbres. La cara bonita siempre era Cartagena. En Cartagena siempre se han realizado cumbres de presidentes donde venían presidentes de todo el mundo y se disponía de un amplios operativos de seguridad.
durante estos días que eran bastantes agotadores, prácticamente eran 24 horas escoltas sin dormir. Nos va a hablar un poquito de eso el compañero Gustavo Walteros, quien tuvo la oportunidad de asistir a esas cumbres. Es decir, cómo era la vida, el día a día durante estas cumbres y sobre todo cubrir la seguridad de personas tan diferentes como cada uno de los mandatarios de esos países que nos visitaban en su momento. Gustavo, buenas tardes. Don Erwin Hoyos, compañeros y familias. Pues sí, voy a retomar el tema que casi a la par estábamos con mi compañero Feo. Yo estuve en las cumbres de no alineados en Cartagena y para mí fue una dicha y como un triunfo para mí mismo, porque yo me inicié en avanzadas, en el grupo de avanzadas. Y tanto así que en la época a nosotros nos sirvió bastante, porque en la época de mi general Maza, nosotros fuimos quienes estuvimos en Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, allá preparándonos. Entonces nosotros de allá trajimos muchas cosas que aprendimos de ellos, como que, por decir el distintivo. El distintivo, se dan cuenta hoy en día en presidencia, en la solapa tienen un escudo o algo que lo diferencie, pero el único que sabe es el grupo de seguridad. Eso lo implementamos nosotros en la cumbre en Cartagena. Entonces, pues lógico que como habían varios presidentes, entonces a uno le tocaba con uno, el otro con el otro, pero el grupo de avanzadas le tocaba hacer casi coordinar con los demás compañeros que estaban con los presidentes, pero no era muy allegado porque cada presidente traía su escolta, su grupo de seguridad, pero nosotros nos diferenciamos, era de que nosotros vamos a usar un distintivo así, así, así. Entonces, eso nos dio cabida, ¿para qué? Para cuando ahorita se llegaron, por ejemplo, las elecciones presidenciales en la época de Horacio Serpa, en ese entonces mayor, el edecán nos hizo una reunión y pues quedó admirado porque citó el personal que hizo la avanzada a Valledupar. Nosotros, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues nadie sabía nada. Alguna embarrada, eso se llama la sala de crisis. La sala de crisis es las embarradas que hicieron, que dejó pasar esto, y todos a la sala de crisis, pero nadie sabía qué era. No, pues nos tenía, era como una felicitación aparte porque se había hecho una buena avanzada. Él nunca se sorprendió que de dónde habíamos sacado esos distintivos en la solapa. El grupo de seguridad era unos, el periodista era otro, y dependiendo la comitiva también se le daba como para subir a la tarima. Entonces se compenetró eso y dése cuenta que la preparación no solamente fue aquí con los israelitas y franceses, no, mi general Maza nos envió, habían varios cursos, creo que Costillita, el señor estuvo también en la escolta y él creo que estuvo en Italia, Francia, en uno de esos también, y nos preparamos y eso no lo hace cualquiera, dése cuenta. Entonces nosotros que somos los ojos y oídos del señor presidente, mire cómo terminamos hoy en día. Nosotros velamos por la seguridad siempre y nos admiraron los oficiales, sí, claro, nos admiraban bastante. Y dése cuenta, hoy en día ya, pues no sé cómo trabajarán porque ya no está, el primer anillo de seguridad siempre eran los señores del DAS. Y el oficial coordinaba, no, mire, mándeme 2 muchachos del DAS. Primero ellos. Claro, porque nosotros le estábamos enseñando cómo era el tejemaneje y cuando empezaron a mandar los edecanes en el tiempo 94 en el Senado de la República, que yo estuve allá también cubriendo en el Senado de la República, ellos estaban muy contentos y se peleaban de que le fueran a cambiar el escolta. No, a mí déjenme, los señores del DAS no me los cambien. Pero cuando hicieron el guiño, ya de que se acabara, entonces, como todo político, nos voltearon. Y hoy en día, mire cómo estamos. Así.
el único que, gracias a Dios, pues por este medio, le doy las gracias a don Erwin Hoyos, que serán los ojos y oídos de nuestra representación DAS, porque no hemos tenido ningún otro. Yo le quiero dar un agradecimiento a mi general Maza. Yo, mi familia, todo lo que yo tengo, se lo debo a la familia DAS. Mis hijos crecieron en el jardín chiquitines, pasaron al liceo. Me da nostalgia, porque pues terminaron mal. Me excuso, Nervin, pero no hay agradecimiento para una persona que dio todo por el DAS. Y así es esta forma en la que se paga. No, me excuso ante ustedes, compañeros, pero no tengo más palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Gustavo Gualteros, otro de estos héroes secretos que le entregó toda su vida al DAS, que hizo su familia en el DAS y que hoy todavía siente el dolor por cómo fue desmontada una institución que le dio tanta seguridad al Estado, a la inteligencia, al presidente de la República, y que contrarrestó el crimen y el delito desde todos los ángulos. Ellos tienen nostalgia por el DAS. Volvamos con otro de nuestros invitados, don Enrique Vega. ¿Con quién vamos ahora? Vamos a presentar a don José Manuel Rojas, una persona con bastante experiencia, más de 35 años, todavía activo en su función como agente secreto. Nos va a hablar un poquito en detalle cómo era ese día a día de las avanzadas, cómo era realizar este trabajo que era muy silencioso. Nadie lo conocía, ni siquiera el personaje sabía que se estaba realizando una avanzada. Simplemente el personaje, a medida que se iba desplazando, parece que se le iban abriendo todas las puertas, pero esto era gracias al trabajo que se hacían en las avanzadas. También hay que reconocer, de esto nos va a hablar José Manuel, de la parte humana y de sus experiencias con las personas que él protegió. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, don Erwin. Compañeros, buenas tardes. Pues sí, es bueno escuchar todos los recuerdos que hemos aquí comentado y una historia muy progresiva, muy cronológica de lo que era el DAS y más que todo la parte del carisma, de la integración de las personas, como lo demuestra el compañero Gualteros. Esa es la expresión de muchos que lo pueden expresar y muchos que lo ahogamos porque no lo podemos hacer. Pero es la realidad. Bueno, en cuanto a los esquemas, sí, todo esto era un equipo totalmente concatenado, un engranaje tan perfecto como la maquinaria de un vehículo. Todo lo que hacían los compañeros en avanzadas, yo también tuve la oportunidad de estar en avanzadas haciendo estudios de seguridad y de nivel de riesgo grave de amenaza. Y uno toma experiencia de cada parte para poder ejercer la función. Como nosotros éramos multifuncionales, entramos a la academia, yo fui curso sexto secreto con César Gutiérrez, entramos un 11 de diciembre del 85, salimos en septiembre más o menos, que fue el atentado de Álvaro de Parejo en la cesta como con 30 y algo en una estación de policía. Ahí salimos todos ya para escoltar, es cierto, nos iniciamos como detectives urbanos, porque antes eran 5 especialidades: detective urbano, detective que es el que está en la ciudad, obviamente, el detective rural, que es como si los carabineros de la policía, que eran los que estaban en el llano con su abigeato y sus delitos del campo, el oficial de migración, que eran los del aeropuerto, los de extranjería, el copista, que obviamente que eran los que manejaban las huellas y grafología para en caso de investigaciones, y el agente secreto, que éramos nosotros. Obviamente que el agente secreto, el término es para estar en un país haciendo como el Super 86, digámoslo así, y espiando al otro país con el que está en conflicto con el nuestro, pero como no había conflictos con otros países, entonces quedamos en comisión de escoltas, de ir a proteger
Obviamente que el DAS fue creado para la seguridad, honra y bienes del presidente, su familia, sus ministros y sus generaciones de expresidentes con sus esposas, sus totistas. Muere el expresidente, muere la esposa y perece el servicio. El servicio nunca se desciende, ni asciende, ni extiende. Eso quiere decir que ni va para los hijos, ni va para los padres, ni los familiares externos del señor expresidente, solo él y su esposa. Mueren ellos dos y muere ese servicio porque es vitalicio. Eso es como un decreto del Estado y varios países como Estados Unidos asumen esa misma sistema de seguridad. Entonces, así en ese orden, el DAS fue creado para la seguridad, honra y bienes del presidente, para sus ministros, sus familiares y expresidentes. Como la policía también es creada para la seguridad, honra y bienes, pero del ciudadano. Aquí están tergiversados totalmente todas las funciones desde un comienzo de los organismos de seguridad y por eso es que no avanzamos. Aquí nos morimos más de envidia que de cáncer y más institucional y más cuando le meten política a las cosas. Porque la policía, como tuve la oportunidad de tantos esquemas que volteé por unos tiempos, el que más duré fue de 17 años con el doctor Carlos Lemos, fuimos presidente de la República. Él ocupó todos los cargos gubernamentales que pudo haber tenido, logró su pensión presidencial, no por los 17 días que estuvo reemplazando constitucionalmente al presidente Telpa, sino porque ya llevaba sus 40 y pico de años ocupando puestos gubernamentales. Ahora, de allí se desprende también que cuando yo estaba en avanzadas, lo que yo iba a entrevistar a los ministros, senadores, magistrados, personalidades del Estado, más que todo, cuando era comienzo, que eran lo que era la misión, gubernamentales, siempre yo finalizaba la entrevista diciéndole a los personajes, señor ministro, señor magistrado, téngale confianza a su escolta. Los escoltas del DAS van a dar la vida por usted, porque fuimos entrenados para eso. La diferencia de un guardaespaldas, que el guardaespaldas es de Al Capone, que el día que le dé por salir corriendo, sale corriendo, pero nosotros fuimos entrenados con ética. Y si era el caso, poner el cuerpo antes del personaje para protegerlo, como fue el caso del compañero cuando protegió a Carlos Galán en la tarima, y lo atravesaron varios impactos que terminaron en Carlos Galán. Y él murió en el carro, en el vehículo blindado, murió creyendo que había salvado a Carlos Galán. Pero bueno, el doctor Lemos era uno de los que me decía cuando íbamos en el vehículo que esa era la oficina para el jefe de escolta, siempre es el blindado con el personaje. Ahí es donde uno lo coge aislado de todo mundo, habla las cosas de seguridad, habla las cosas que tienen que ver con el personal, con el esquema, con inclusive los asesores de él, la misma familia. Ahí es donde uno lo coge al personaje. Esa es la oficina de nosotros, los escoltas y el jefe de escolta. Y ahí le hablábamos con él mucho cuando íbamos en los desplazamientos. Y él era uno de los que estaba de acuerdo, como dijo el compañero Oviedo, él era uno de los que estaba de acuerdo de que la policía no tiene nada que hacer. Quiere coger los bomberos, quiere coger la dirección del Intra, quiere coger el turismo, quiere coger cuanto institución haya que tenga que ver con la ciudadanía o con el extranjero, quiere coger la dirección de todo. El IMPEC tampoco lo pudo coger por los sindicatos, que hay más de 100 y pico sindicatos en el IMPEC. Entonces, él decía, la policía no tiene por qué estar haciendo esas funciones. De policía de turista, policía de bomberos, dirigiendo los bomberos, de infantes. Bueno, él decía que tenía que estar la policía cogiendo los ladrones, los delincuentes, porque en sí la policía es un ente civil uniformado creado por la misma ciudadanía para protección de la ciudadanía. Y era totalmente aparte de las fuerzas militares. Por eso era que cuando se intentaba ver una revolución o un golpe de Estado, lo primero que acuartelaban era la policía porque era representante de la ciudadanía. Hoy en día es inconstitucional que esté la policía porque fue anexada a las fuerzas militares y las fuerzas militares protegiendo al señor presidente de la República porque se presta para un golpe de Estado militar. Es inconstitucional, para eso fue creado el DAS. Su policía secreta para que lo proteja y no tenga que recibir órdenes de ningún militar para que el presidente esté en peligro. Es el servicio secreto de los Estados Unidos, que también tuve oportunidad de hacer curso con ellos
y ellos nos decían que nosotros estábamos mal pagos, que los grados son similares a los de nosotros aquí, numéricos, que fue el general Maza que cambió los 5 gremios de detectives, los unificó en detectives, detective profesional y especializado y ya. Pero ellos decían que nosotros estábamos mal pagos, por eso yo creo que también es una de los caracteres o de las causas por la cual influencia tiene en que los organismos de seguridad del Estado, como la policía, los del ejército, bueno, nos libramos los del DAS, aunque éramos más correctos que la misma policía, pero porque son sueldos bajitos. El doctor Lemos también decía, aquí para que la policía, para que los organismos de seguridad no sean corruptos, no se vendan, no se presten para negocios turbios, el Estado tiene que subirles a un buen salario que sea tan tentativo que no se quieran retirar porque no hay en otro lado donde ganen eso, ni tampoco se dejen tentar por unos pesos de la corrupción. Pero bueno, esas son cosas. Tuve la oportunidad también de sacar mi carrera de abogado allí en el esquema. ¿Por qué? Porque los esquemas de Colombia se unificaron lo de cursos israelí con los cursos americanos. El esquema americano o el sistema americano es de que todos van a proteger al protegido como el atentado de Reagan. Todos se le mandaron encima al presidente a meterlo al vehículo, alcanzaron a ver unos impactos dentro de él y solo el policía uniformado que estaba en la valla, en el cinturón de seguridad del público, fue el que acudió a quitarle el revólver al que atentó contra él, que alcanzó a disparar los 6 cartuchos. Ya después de que lo metieron al carro, ahí sí fue una escolta a ayudarlo a retener al sicario. Ese es el sistema americano. El sistema israelí es de que la mayoría van a darle baja al sicario y uno o dos son los que, o el mismo personaje, como ese país en violencia constante, el mismo personaje se protege. Entonces Colombia lo que hizo fue unificar los dos y sacó su propio sistema y lo creó mixto. Allí se dependieron varios sistemas. El más tradicional es el sistema de diamante, que son 4 unidades. El jefe de escolta general es el que va pendiente del protegido, un paso atrás, un paso a la derecha. Es el encargado de que en un atentado coge al personaje, porque la mayoría de instinto de conservación tienden a salir corriendo. Entonces él es el que lo coge como último cinturón de seguridad y depende de donde llegue el ataque, porque en sí el esquema diamante y de ahí depende de los demás esquemas, se manejan como las manecillas del reloj. El personaje siempre va a manejar el frente, que son las 12 en punto. Y asimismo se van ubicando el diamante. El que está encargado del personaje es el jefe de la escolta. El jefe de turno va atrás cerrando el diamante y a los lados van el lateral izquierdo, derecho, observando hacia los lados y cada uno tiene su cobertura. No tienen que cruzarse ni horizontal ni vertical en el desplazamiento en caso de atentado para que no le dé uno al otro por la parte de la nuca, ¿no? Y de donde venga el atentado se marca, el primero que lo esté cerca lo marca. Si vino por el lado de las 9, el que está al lado izquierdo dice atentado a las 9, o ya el grito avisa que es a las 9 y ese es el que va a repeler rápido el atentado. Le puede ayudar el punta que está a las 12, le puede ayudar, mientras que el jefe de escolta coge al personaje, lo atrasa y es apoyado por el jefe de turno para hacer evacuarlo y los otros van sellando el intermedio del atentado y los que están y del personaje. De ahí se desprenden ya los otros que vienen como 3 unidades, que es el jefe de escolta, los 2 unidades lateral izquierdo que también se cruzan o se pueden ir al mismo lado, pero sin cruzarse para que no haya ningún atentado entre ellos mismos de que se crucen en un disparo en la nuca del otro. Y ya el acompañante de un escolta que ya es un escolta, es más que todo, es como 1 o 2 escoltas es acompañante, todavía 2, depende, porque uno puede estar manejando el vehículo que no se puede abandonar nunca,
se presume una bomba explosiva o un artefacto que le pegue al vehículo, entonces no lo pueden abandonar. De 1 y 2 ya se considera que es como un acompañamiento. Pues José Manuel, yo sé que son muchas las historias que hay, el tiempo es el que es nuestro enemigo en este momento y nos hemos extendido, se nos ha pasado el tiempo. Quiero darle paso de nuevo a nuestro coordinador a ver qué nos queda pendiente, porque se nos fue el programa, se nos fue. Bueno, muchas gracias. Fuera del esquema de seguridad como nosotros conocemos, hay unas actividades que son muy importantes, que a veces ni siquiera el esquema de seguridad sabe que se están ejecutando. Y es lo que tiene que ver con la inteligencia protectiva y las contravigilancias. Para esto nos va a hablar el doctor Héctor Moreno. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues teniendo en cuenta la observación de Erwin, sobre el tema del tiempo, voy a tratar de apelar a hacer la capacidad de síntesis de qué es el trabajo que se hace. La inteligencia protectiva, la contravigilancia tiene unos valores muy altos y está fundada en escenarios cambiantes. Los escenarios cambiantes tienen diferentes variables en el orden nacional e internacional, por decir algo. En el orden nacional, el orden público. El orden público viene siendo afectado por temas de narcotráfico, de grupos delincuenciales, de grupos de extrema izquierda, de grupos de delincuencia común. Y todas esas variables hay que analizarlas y transmitirlas a los esquemas protectivos. Diría yo que esto es una metodología, me atrevo a decir, Made in DAS. Se aplicó directamente a la escolta del general Maza. Para el general Maza se hacían unos análisis muy concienzudos, con grupos de crisis integrados por abogados, psicólogos, sociólogos, en donde se analizaba todos los desplazamientos. Se trataba de utilizar toda la tecnología disponible al momento, se utilizaban los celulares, se utilizaban los inhibidores de señales, se hacían reuniones de empalme, reuniones de intercambio de información, análisis de fuentes externas, internas, y para esa época se hablaba muchísimo con el señor Pérez, que era Javier Pérez, que era el que coordinaba la escolta, y se le transmitía absolutamente toda la información. Esos análisis eran bien concienzudos, se hacía observaciones de reubicación de rutas, ciclos de inteligencia, análisis prospectivos, análisis de inteligencia, ciclos de inteligencia, esfuerzos de búsqueda que se necesitaban, se le entregaba y se procesaba y se procesaba con cada uno de los integrantes de la escolta. Los muchachos, muy profesionales, y en esto quiero hacer énfasis para desmitificar una serie de series que están saliendo, de libretistas que realmente no se toman la conciencia de hacer bien su trabajo y señalaban a los muchachos como delincuentes en unas cosas, ¿sí? Entonces, no, los muchachos eran muy profesionales. Hasta tal punto llegaba el profesionalismo de los muchachos que tenían que ser políglotas, tenían que entender temas de derecho, cómo una decisión de la Corte iba a afectar directamente el país y directamente a los protegidos, como una decisión laboral, como un acuerdo económico iba a afectar el tema de inteligencia y cómo directamente afectaba al protegido. El protegido, pues obviamente tenía que tener la tranquilidad para tomar sus decisiones. ¿Y quién brinda esa tranquilidad? Pues el escolta, el esquema protectivo. Entonces los muchachos eran muy profesionales. Yo sí en ese aspecto sí quiero resaltar la preparación, el proceso de selección de los diferentes esquemas protectivos, y realmente eran excelentes. Nuestro trabajo era combinar todos los esquemas de inteligencia
para darle información in situ y tan pronto se sucedían los hechos. Se entregaban análisis diarios, se miraban diferentes fuentes, se tenía que manejar ciertas análisis diarios. Yo creo que Erwin debe manejar esos temas. Hoy en día se aplica esquemas de análisis de ciencias sociales como el W5, el dónde, cuándo, por qué y para qué, que fueran concretos, análisis causal, y todos los muchachos tenían que entender esa información. Esa información, esos esquemas son invenciones de la gente del DAS. Doy fe de los excelentes muchachos que había, las escoltas. Más adelante, de pronto, ya por el tiempo, refiero un caso de la escolta del doctor Álvaro Gómez Hurtado, una escolta que se encopenetró tanto con él que terminó siendo monitor en temas de derecho constitucional, que el doctor Álvaro Gómez Hurtado, toda una eminencia en el tema. Entonces, el escolta, la persona que le ostentaba la seguridad tenía que ser muy profesional y entender muy bien los temas. Considero que todo esto llevaba a que el escolta aprendía a querer al país y a entender la realidad del país. En la estructura económica, en la política, en la económica, en los diferentes cambios constitucionales, tenía que aprender qué es el Congreso, qué eran los debates, los diferentes debates que se daban para formular leyes. El muchacho tenía que ser muy bien preparado. Nuestro grupo liderábamos eso, prácticamente éramos soporte de inteligencia, dábamos soporte en el tema de fuentes, en el tema tecnológico, en el tema de búsqueda de información, en optimizar los recursos. Y cuando requerían de nuestros servicios, nosotros nos trasladábamos a los diferentes esquemas en función de las necesidades del país. Entender este país que ha sido tan violento, son 200 años total de guerra, y que hemos evolucionado tanto que rompemos la media a nivel mundial en temas de guerra, ¿sí? Creo que el mayor ejemplo de la efectividad es haber tenido el director del Departamento Administrativo de Seguridad, al general Maza, sano y salvo. Nunca le pasó nada, a pesar de los atentados que le hicieron, de que realmente hubo muchas cosas contra él. Las neutralizamos, hicimos muchísimas situaciones en coordinación con todos los muchachos de las escoltas. Siempre hacíamos trabajos coordinados con ellos, nos intercambiábamos información. Era un espíritu de cuerpo, una idoneidad de los muchachos. Yo resalto el profesionalismo. Espero haber sido lo bastante conciso debido a la premura, pero si hay alguna situación que merezca alguna explicación de mi experticia, con todo gusto. Gracias, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor Moreno. Muchas gracias. Muy preciso. Bueno, ¿quién más nos queda, don Enrique Vega? Bueno, el invitado que viene a continuación es una persona también con mucha experiencia. De hecho, todavía se encuentra activo. Es don Ernesto Marín. Nos va a hablar un poquito de sus experiencias también en las cumbres, a pesar de que ya hemos hecho alusión al tema, pero nos va a tocar un tema también importante, es esa parte humana del escolta y su familia. Adelante, Ernesto. Erwin, ¿cómo me le va? ¿Qué cuenta? Compañeros muy amables. Yo creo que Erwin se dio cuenta de la brillantez de todos los compañeros que estuvieron hablando y oyeron temas míos, pero no importa. Nosotros estamos en la capacidad de poder manejar algunos, como lo dijo nuestro amigo y compañero. Los temas los manejamos con mucha tranquilidad y se ve la importancia de los países como tal en las cumbres presidenciales, donde siempre querían que Colombia estuviera pendiente en su primer anillo, ¿sí? Donde se veía también lo que era la inteligencia real protectiva, donde se hablaron de las famosas avanzadas, y algo que no se habló fue la contrainteligencia, ¿sí? Que esa es la parte para que nosotros en ningún momento nos fuéramos a desviar
como funcionarios públicos y como, en ese caso, agentes de inteligencia y también hombres de seguridad. Sí, estoy ahí, bueno, listo. Hay otros temas muy importantes que es la parte femenina, ¿sí? Desde la misma secretaria, así como Yadir, Carmencita, detectives como Yolanda y otras personalidades que estuvieron, que no se ha tocado la parte femenina. Eso teníamos que verlo nosotros también, porque son mujeres muy brillantes, muy inteligentes, de mucha capacidad, ¿sí? Al igual que compañeros como Pino, que usted lo tuvo ya en un programa anterior, Erwin, son brillantes y aquí no nos quedamos cortos ninguno en temas el tema que nos quieran colocar a nosotros. Hay una parte también que está olvidada, es en qué disfrutaban los hombres, agentes de seguridad, ¿sí? Agentes secretos, detectives urbanos, como en el caso mío, 24 años, profesional, ingeniero también, sin ir a chicanear premios Simón Bolívar en planes operativos en Estados Unidos, donde estuvieron la policía y otras fuerzas, ¿sí? Y yo no sé si alguien se acuerda en el secuestro de la señora profesora Rosalba, ahí yo estuve con usted en ese sector. Pero bueno, ese tema no lo voy a manejar porque son cosas diferentes. Pero sí, siempre estuvimos en los primeros, y entre los 3 primeros grupos de puestos en la parte deportiva, donde se había el fútbol de muy buena calidad, el baloncesto y el voleibol. En el caso mío, dirigí el voleibol más de 20 años en el departamento, donde hubo hombres que sirvieron para la parte de la liga de aquí de Bogotá y que participaban y eran muy buenos. Entonces, yo veo que hay premura en la cuestión de la presentación porque hubo compañeros muy brillantes, buenos oradores que duraron más de media hora. Entonces, pienso que uno debe resaltar esa parte. El por qué el 35% de nuestros hombres perdieron su hogar. Es una pregunta bastante fuerte, porque éramos los primeros en salir a trabajar y éramos los últimos en terminar la función y dejar sano y salvo al personaje, ¿sí? Sano y salvo al personaje, que es lo más importante. Entonces, lógicamente que nuestras señoras, pues, era muy poco lo que pasaba en el núcleo familiar, estar con sus hijos, con su esposa y demás familiares. Entonces, esa fue la razón que el 35% de nuestros compañeros perdieron sus hogares. ¿Sí? No sé, Enrique, si no, me está escuchando, me están escuchando los compañeros porque es que hicieron un cambio allí diferente. ¿Sí? Ahí le estamos escuchando, siga. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, hay que resaltar esa parte también en la parte deportiva, que inclusive llegamos a jugar contra la Universidad Nacional. Lógicamente que no como DAS, sino con otros nombres que... Bueno, parece que se le cayó la señal a Ernesto. Se le fue la señal. Yo creo que mientras la recupera podemos seguir avanzando un poquito. Adelante, sí, señor. Bueno, tocamos un tema de mirar algunas experiencias. Yo quiero resaltar una experiencia aquí. César Gutiérrez me va a complementar en ese tema. Él ha hecho un análisis sobre el mismo. Ahí, en nuestro país siempre será recordado por algunas épocas y en este caso fue lo que se llamó el proceso 8000. Cuando el proceso 8000, en cabeza del presidente Ernesto Samper, pues él nombró un abogado, que fue el doctor Antonio José Cancino. Pues a esta persona se le brindó un completo esquema de seguridad. Una de las personas que hacía parte de ese esquema de seguridad era una persona, un amigazo mío, un compañero de toda la vida, compartimos mucho. Y una mañana por allá del año 96, 7 de la mañana, mientras ellos iban en su caravana, escoltando al doctor, ya llegando a la Universidad El Externado, en el centro de Bogotá, fueron objetos del atentado.
Yo personalmente llegué como a los 15, 20 minutos del atentado. No sabía que el amigo y compañero estaba ahí. Lo cierto es que los dos compañeros que venían en la camioneta de atrás fueron asesinados de una forma miserable. Sin embargo, nosotros dentro del DAS y dentro de la retroalimentación siempre analizamos estos casos. César Gutiérrez nos va a hablar un poquito de lo que fue este hecho en sí. César, por favor. Bueno, gracias. Sí, desafortunadamente el esquema que tenía el doctor Cancino, él no quiso aceptar que le mandaran un carro con un conductor y un carro seguidor. Él le dijo a las directivas del DAS que él mismo manejaba, que él mismo conducía su vehículo. Entonces fue un error gravísimo que permitir que el doctor Cancino manejara su propio vehículo. Y como acompañante iba un escolta, un agente secreto muy experto, Omar Garzón, que gracias a él fue el que neutralizó a los bandidos. Él se remontó su arma y mientras él disparaba, el doctor Cancino se autorrescató. El carro seguidor iba compuesto por, en paz descanse, Jaime Acevedo y Ancísar Gutiérrez, que fallecieron en el sitio. ¿Cómo sucedieron los hechos? Iba a la caravana y al frente de la universidad había un parqueadero y en ese parqueadero estaban los bandidos. En la esquina había un carro, un taxi, donde estaban haciendo la vigilancia. La vigilancia vio cuando venía la caravana y entra a la zona de muerte y dan la señal y el carro de los bandidos cierra la caravana al carro que estaba conduciendo el doctor Cancino. El doctor Cancino, como no tenía el entrenamiento de conducción defensiva, no sabía qué hacer. Entonces lo que hace el doctor Cancino es frenar. Él frenó el vehículo, es cuando el carro que estaba manejando Ancísar Gutiérrez retrocedió para que el doctor Cancino le diera reversa al vehículo y salir de la emboscada. Pero como el doctor Cancino no tenía el entrenamiento, entonces los bandidos que estaban en la esquina en el taxi desenfundaron sus armas y neutralizaron la escolta y ahí fue cuando murió Jaime Acevedo y Ancísar. Pero gracias a la labor y al heroísmo del compañero Omar Garzón, salió ileso de esa situación el doctor Cancino. Ahí tenemos ese testimonio. ¿Quién más tenemos, don Enrique? No sé, ¿algún otro compañero, alguna historia que tenga que contar en este momento? Me estaba escribiendo hace un momento. Está con nosotros el doctor Pablo Martínez. Creo que ya está conectado. El doctor Pablo coordinó otro de los programas y tiene un tema sobre protección. Doctor Pablo, bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los compañeros, amigos, conocidos que están por ahí. El 30 de abril del año 84, pasando el deprimido de la 127 con autopista, fue baleado y muerto el señor ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Lo único que quiero resaltar es que yo estaba en un día de descanso, que era ese día, pero la acción maravillosa también de esos escoltas, porque en sí el vehículo Mercedes quedó ahí parado y quedó con el doctor porque la tiroteada fue muy grande, pero los escoltas valerosamente siguieron la motocicleta que iba a toda velocidad. Desde la autopista norte, al pasar ese deprimido que era una sola vía, y por la hora de tráfico era terrible el tráfico que existía ahí. Ellos empezaron a disparar y a tratar de dar captura a estos sicarios y no pudieron. Solamente cuando llegaron a la 127 con Boyacá, recordamos que todavía no existía la prolongación de la Boyacá hacia el norte, solamente llegaba hasta ahí. La inexperiencia del tipo que manejaba la moto, que era Guisado, se chocó contra la montaña ahí y ahí muere. El otro es capturado. Y fue una acción muy valerosa porque de ese momento en adelante
fue que de ahí en adelante fue que se hizo esa investigación. Esa investigación condujo al jefe de homicidios del DAS, que era Carmelo Velázquez, a quien le llamábamos la Bruja. Este hombre descubrió absolutamente todas las cosas, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, se rescató, y tuvo la oportunidad inicialmente esa noche de ir hasta ese sitio, colaborar con el traslado de Byron, que era el peladito de Medellín, del sicario, nos contó toda la historia, pues obviamente que ya después asumieron la investigación los grupos especializados de ahí del DAS de esa época, año 84. ¿Qué sucedió después? Pues que se capturó al Ronco, yo estuve en ese allanamiento, aquí en Prado Veraniego habían comprado 2 motocicletas, una DT-125, que era lo máximo en ese momento, y las utilizaron para hacer ese atentado vil contra el señor ministro de Justicia de esa época. Pero estos valerosos escoltas, y valga lo que decía el señor Rojas hace un rato, es que a este momento y a estas alturas, la justicia quiere involucrar a esas personas, especialmente al conductor, vinculándolo allá. ¿Por qué? Porque pues como el DAS no tuvo más dolientes, como el DAS no tuvo quien respondiera, como el DAS no dejó de existir y tampoco ha tenido una defensa jurídica del Estado. Pero en ese momento, esa acción valerosa de esos escoltas es digna de resaltar, de tener en cuenta. Y de pronto, pues más adelante, Edwin, podamos ampliar este puntico que me parecía muy importante con la anuencia del doctor Vega. Bueno, mi doctor Pablo, muchísimas gracias. Doctor Enrique Vega, adelante. Listo, entonces vamos complementando esta charla con el compañero Luis Carlos Rubio. Luis Carlos Rubio nos ha preparado unos videos acerca del entrenamiento, de la preparación que hacían los instructores del DAS. Luis Carlos, buenas tardes. Bueno, sí, señor. Pues yo en mis 20 años que tuve la oportunidad de laborar en el DAS, pues como yo les decía en otras oportunidades, yo trabajé en todas las dependencias del DAS, excepto en Interpol. Yo trabajé inteligencia, policía judicial, protección, trabajé en inspección a cadáver, trabajé en extranjería, me rotaron por diferentes, yo trabajé en San Andrés, Apartadó, Antioquia, Bogotá, la Cundinamarca, la seccional Cundinamarca, los pueblos de Cundinamarca, Boyacá, y tuve la oportunidad de, pues en el curso básico de formación para detective, cuando yo hice curso en el año 92, yo soy curso 077, pues las fases de entrenamiento y las clases de protección a dignatarios que nos daban, como les comentaba al comienzo del programa, mis profesores fueron el señor Alirio Rodríguez, el señor que le decía Pedro, que le decían Pepas, escolta de Luis Carlos Galán, fue el señor Juan de Dios Restrepo, fue, bueno, entre otros. Y también estuve en diferentes cursos de reentrenamiento, actualización, en fin, de protección a dignatarios, pues con diferentes instructores. Yo también cuando hice el curso básico tuve la oportunidad de tener instructores extranjeros. Yo recuerdo que había un señor que era de Israel, estaba un señor francés, no recuerdo bien los nombres, y pues se hacía énfasis en salvar la vida del protegido, se hacía énfasis en neutralizar al enemigo, se hacía énfasis en tener una buena actividad de inteligencia y contrainteligencia a efecto de saber cuál era, digamos, la ruta, cuál era una apreciación de inteligencia para saber por dónde podíamos desplazarnos con el personaje sin ser objeto de algún tipo de hostigamiento o de algún ataque contra su integridad, contra la caravana, etcétera, etcétera. Esto iba dirigido a cualquier escolta o a cualquier esquema de protección, puesto que habían esquemas con diferentes unidades, con una unidad, con motocicletas, con más vehículos, a pie, en transporte público, en diferentes situaciones que yo creo que ustedes que trabajaron mucho tiempo en protección, pues las conocen mejor que yo. Yo la verdad trabajé
pero no todo el tiempo. Yo trabajé en, digamos, un fragmento o un segmento de mi función como detective. Estuve pues en esas escoltas. Yo, como les decía, escolté al senador, al hoy senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa, cuando él era gobernador de Boyacá, y escolté a que en paz descanse durante un corto tiempo al hoy fallecido exministro Jaime Niño Díez, que fue ministro de Educación. Entonces, pues aprendí muchas cosas, sobre todo los compañeros antiguos. Yo siempre les decía a mis compañeros, cuando yo llego a un puesto, a una seccional o a una repartición nueva, ahí mismo en el nivel central, yo siempre busco un antiguazo. Y yo le decía, porque ellos no solamente son los que más gastan, sino son los que más le enseñan a uno. Y era cierto, porque los compañeros antiguos se conocían muchas, lo que llamábamos en el DAS, muchas perradas, muchos trucos, tenían demasiada experiencia, y eso era válido porque a la postre, cuando uno era nuevo por desconocimiento, muchas veces uno cometía errores garrafales que nos podían costar la vida, que podían costar, bueno, muchas situaciones que uno no quisiera. Y entonces pues yo buscaba siempre a los más antiguos y empezaba, yo siempre he sido, como buen periodista, he sido muy preguntón. Entonces yo les preguntaba a los compañeros, yo les decía, hágame un favor, tal cosa, a qué horas tenemos que estar, a qué horas, en fin, desde lo más básico, desde lo más elemental, como era preguntarle la hora, hasta lo más, digamos, lo más complejo. Y si ellos decían, no, es que tenemos que hacer el desplazamiento por tal ruta, o bueno, cambiar cambiar la rutina, etcétera. Entonces yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Tiene que haber alguna razón? No, por razones a veces me decían, no, la información, por compartimentación de la información, no se puede decir, no sé qué, en fin. Yo les decía, no, pero bueno, entonces mañana o pasado mañana, después, cuando ya no opere la compartimentación y cuando ya me pueda decir, entonces yo le agradezco, porque yo quiero es aprender, y es el relevo generacional que yo quiero más adelante, digamos, cuando lleguen los detectives nuevos, pues lo mismo, enseñarles lo que ustedes hoy me están enseñando, y así se hizo. Estos cursos, por ejemplo, el curso de reentrenamiento que se hizo en la ciudad de Tunja en febrero del año 2004, pues fue interinstitucional, participó personal del IMPEC, personal del CTI, personal del DAS, personal del Ejército y de la Policía. Como ustedes saben, pues en Tunja, por la altura, el entrenamiento físico pues lo ahoga uno un poquito por la oxigenación. Entonces allí uno corría un poquito y ya se sentía ahogado, pero el entrenamiento fue muy bueno, el instructor excelente, Juan de Dios Restrepo. También fue como dos. Lo que pasa es que en este video no alcanzó a salir otro compañero que también era instructor de protección aquí en la Dirección de Protección del DAS aquí en Palo Quemado. Y pues ese curso nos fue certificado, las horas nos las certificaron, que eso también era importante porque pues para nuestra hoja de vida, para nuestra experiencia, pues era válido. No solamente el conocimiento, sino también el diploma era importante. Y la verdad que fue un curso muy bueno porque pues también se intercambiaron opiniones, conceptos, argumentos de los diferentes funcionarios y servidores de las demás instituciones, puesto que todos ellos eran de esquemas de protección. Entonces fue muy enriquecedor también en ese sentido, porque ellos habían estado escoltando y prestando seguridad a dignatarios en otras ciudades del país, y entonces pues eso era también muy válido, porque no es lo mismo prestar seguridad a un personaje, a un protegido en una ciudad, por ejemplo, como Arauca, o en una ciudad como Medellín, a prestarla, bueno, en Bogotá, Cali. Es decir, cada región y cada ciudad tiene su dinámica y le enseña a uno también diferentes cosas, y el tipo de desplazamiento, todo, el detective siempre tiene que estar 7/24 con todos los sentidos al aire y en plena acción, porque si uno se duerme un poquito, puede costarnos caro. Perder esta oportunidad que nos da don Ervin Hoyos, que también fue corresponsal de guerra
y él sabe y está donde está por lo que siempre fue batallador. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por esta nueva oportunidad. Entonces, para despedirnos, quiero resaltar el compromiso también de la mujer, porque aquí hablamos de los escoltas, pero también hubo mujeres dentro de ese servicio con un profesionalismo tan abnegado como fueron nuestras mujeres, nuestras detectives, nuestras agentes secretos. Ellas también sacrificaron, trasnochaban igual que nosotros, peleaban igual que nosotros. Destacar también, mientras vamos mirando estas imágenes, es que en el Departamento de Administración y Seguridad veamos diferentes funciones, no solamente como agentes secretos, dactilocopistas, criminalísticos, detectives urbanos, detectives rurales, pero todos en algún momento tuvimos que cumplir funciones de agente secreto, tuvimos que escoltar, llámese administrativo, llámese operativo, todos pasamos por esa gran escuela que fue el Servicio de Protección Especial. Bien la sacada y bien lo que hicieron. Algo trabajaron de embudo, pero hubo respuesta. Hubo respuesta.